Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar para presentar al Señor su palabra, para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros, porque este es uno de los milagros de la palabra de Dios, y es que predicando lo mismo, pues cada uno puede recibir de la parte de Dios la parte que necesita. Así que vamos a orar. Señor, yo quiero pedirte una vez más que tú renueves el milagro de poder hablarnos. Oh Dios, que a través de mí tú puedas hablar a tu pueblo, tú puedas traer la palabra que nuestros corazones necesitan, Señor. Yo te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones y nos hagas sensibles a la voz de tu Espíritu, para que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Toma control, Dios, de todo mi ser, de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y que tú puedas hablar a través de mí. Te pido, Señor, que tú hagas de mí un canal limpio, un canal santificado a través del cual tus ríos de agua viva puedan correr. En el nombre de Jesús. Amén. Alguna que otra vez os he dicho que uno de los peligros más grandes que corremos es el orgullo. Porque todos tenemos todos nacemos con una tendencia a sentirnos orgullosos por algo o de algo, ya sea por nuestra raza, sea la que sea nuestra raza, porque tanto los blancos como los negros, los amarillos, los mestizos, los gitanos, los no gitanos, todos, en todas las razas hay personas que se sienten orgullosas de su raza. También podemos sentirnos orgullosos por nuestra familia, porque nuestra familia es la mejor del mundo. Y nos olvidamos de que en todo cocido hay algún garbanzo negro. Y mi padre siempre decía que en todas las familias cuecen habas y en la mía a capazos. Entonces, pero a pesar de eso, pues hay gente que se siente muy orgullosa de su familia. O podemos sentirnos orgullosos por lo guapos que somos, o por lo inteligentes que somos. El caso es sentirnos orgullosos por algo. Y eso es así, por culpa de la naturaleza caída. Porque es la naturaleza caída la que hace que el orgullo forme parte de nosotros desde que nacemos. El orgullo no es solo cosa de ricos, como a veces pensamos o identificamos la pobreza con ser humildes. No tiene nada que ver. Hay pobres orgullosos y ricos humildes. El orgullo no depende de una determinada clase social. Todo el mundo, todos, absolutamente todos, tenemos tendencia al orgullo. Este es el motivo por el que a lo largo de toda la Biblia se nos advierte de este peligro, porque el orgullo nos aleja de Dios. Por muy oculto que esté el orgullo, porque hay algunos que se revisten de una aparente humildad, por muy oculto que esté el orgullo en nuestro corazón, por mucho que lo disimulemos y por mucho que incluso lo neguemos, hay gente que dice: yo no soy orgulloso. Normalmente cuando una persona dice yo no soy orgulloso, yo soy humilde, es porque es orgulloso. Porque el que es humilde no necesita ir propagándolo, se nota. Y muchas veces el orgullo es como el mal aliento, que todo el mundo se da cuenta, menos el que lo parece. El caso es que, por mucho que lo disimulemos o neguemos, nuestro orgullo nos aleja de Dios. Y nos aleja de Dios porque la causa principal y fundamental de la rebelión en el cielo fue el orgullo. Vamos a leer en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, donde Dios dice a través del profeta Isaías: tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta profecía, aunque fue dada para el rey de Babilonia, junto con la profecía dada al rey de Tiro en Ezequiel 28, todos los estudiosos coinciden que son descripciones de la rebelión que hubo en el cielo antes de que los seres humanos fueran creados. Tanto estas palabras que acabamos de leer como las de Ezequiel 28 son profecías aclarando lo que ocurrió en el cielo cuando el mayor de los querubines, el querubín que tenía mayor autoridad en el cielo, el que era la mano derecha de Dios, se rebeló contra Dios y arrastró a un tercio de todos los seres angelicales que Dios había creado, los arrastró en su rebelión. Quiso dar un golpe de estado. Este querubín, al ser derrotado por Dios, es el que conocemos como la serpiente antigua, o también como Satanás, o como el dragón del que nos habla el libro del Apocalipsis. Tanto Ezequiel como Isaías, aunque dan profecías a reyes concretos y vivos, realmente Dios a través de esas profecías nos estaba desvelando que el motivo de la rebelión en el cielo fue el orgullo de ese querubín que quiso ser como Dios. El orgullo también fue lo que provocó la caída del ser humano, porque todo lo que le ofreció Satanás a Eva lo podía obtener por los cauces establecidos por Dios, porque Eva vio que el árbol era bueno, pero eso no era una novedad. Desde su misma creación ella podía ver como el árbol era bueno, porque todos los árboles del jardín eran buenos, no había ni uno solo que fuera malo. Hoy en día tú puedes ir a un campo y te puedes encontrar un árbol que sea malo, pero en el jardín del Edén no era así. Todos los árboles eran buenos. Así que cuando Satanás le tienta y dice que ella vio que el árbol era bueno, eso no era una novedad. ¿Cuánto tiempo llevaba Eva viendo ese árbol y viendo que era bueno? No lo sabemos, porque no sabemos cuánto tiempo pasó desde que fueron creados Adán y Eva hasta que cayeron en el pecado. No sabemos el tiempo que pasó. Pero el caso es que desde su misma creación ella podía ver que ese árbol era bueno. Así que, ¿por qué ahora Eva se fijó en que el árbol era bueno? Vamos a dejar esta pregunta en el aire. En segundo lugar nos dice que vio que era agradable a los ojos. Y yo pregunto, ¿es que había algún fruto en el huerto del Edén que no fuera agradable a los ojos? No, todos los árboles tenían frutos agradables a los ojos, incluido este. Así que, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento es cuando Eva se fija en ese árbol de que tenía frutos agradables? Y por último dice que era deseable para alcanzar sabiduría. Y yo pregunto, para alcanzar sabiduría, ¿no era más fácil preguntarle directamente a Dios lo que hubiera querido? Adán y Eva no es como nosotros que oramos, pero no vemos con nuestros ojos a Dios. Normalmente no oímos audiblemente la voz de Dios. Adán y Eva sí. Adán y Eva todos los días se paseaban por el huerto con Dios. ¿No era más fácil para alcanzar sabiduría haberle preguntado al Creador de todo las dudas o lo que hubiera querido saber? Entonces, ¿por qué se fijó
en que ese árbol era bueno para alcanzar sabiduría? La respuesta a todas estas preguntas es que nunca antes Eva había visto la posibilidad o se había dado cuenta de la posibilidad de ser como Dios. Así que cuando Satanás le dijo que no era verdad lo que Dios había dicho, sino que serían como Dios, fue en ese momento, fue como una chispa que encendió en el corazón de Eva el orgullo. El mismo orgullo que tiempo antes había tenido el querubín en el cielo, de querer ser igual que Dios, o como nos relata en Isaías, quería ser semejante al Altísimo. Y ese orgullo es el que le llevó a rebelarse contra Dios. Desde entonces, todos los seres humanos, como decía al principio, nacemos con esa inclinación al orgullo y tenemos que lidiar durante toda nuestra vida con el orgullo, porque, como dice David en el Salmo 138, Dios al altivo mira de lejos. Y si Dios nos mira de lejos, estamos perdidos. Porque toda nuestra fortaleza está en que la presencia de Dios está en nuestra vida. Nuestra seguridad está garantizada mientras nosotros vivamos bajo las alas del Altísimo. Pero cuando nos alejamos de Dios por culpa de nuestro orgullo, corremos peligro de caer en manos de la serpiente antigua o del león rugiente, que anda siempre a nuestro alrededor para ver si nos puede devorar. Así que tengamos cuidado de no venirnos arriba, porque cuanto más alto nos vengamos, más grande y más grave será la caída. Quiero que veamos un ejemplo de lo grave que puede llegar a ser la caída cuando nos venimos arriba y dejamos de confiar en Dios, dejando de tomarle en cuenta en nuestras decisiones, creyéndonos autosuficientes. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 24 y 25. Después de los 5 libros de la ley, está el libro de Josué. Josué, capítulo 6, versículos 24 al 25. Pero mientras acabéis de buscarlo, os voy a poner en situación. Josué, al frente del pueblo de Israel, Moisés ya había muerto, así que Josué, al frente del pueblo de Israel, tiene que empezar la conquista de la tierra prometida que estaba al oeste del río Jordán. Al cruzar el río, el pueblo de Israel se encuentra con la primera ciudad importante, que era la ciudad de Jericó. Jericó no era una ciudad cualquiera. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada. Dicen que por los restos arqueológicos que se encontraron, varios carros podían correr uno al lado del otro sobre la muralla de Jericó. Así que imaginémonos un pueblo que acaba de salir de la esclavitud, que había estado 40 años vagando por el desierto, tiene que conquistar una ciudad tan bien amurallada, disponiendo solamente de espadas, lanzas y flechas. ¿Cómo se puede conquistar una ciudad bien amurallada con esas armas? De ninguna manera. Así que, como no la podían conquistar de ninguna manera, consultaron a Dios, escucharon con atención las instrucciones dadas por Dios, y a pesar de ser instrucciones humanamente absurdas, porque Dios les dijo, primer día, rodeéis la tierra, toda la ciudad, dais la vuelta a toda la ciudad,
evidentemente a las distancias suficientes para no ser alcanzados por los arqueros de la muralla, dar la vuelta alrededor de la ciudad, en silencio, no quiero oír ni a una mosca, y os volvéis a acampar. Así un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, y al 7º día les dice: en vez de una vez, vais a rodear la ciudad 7 veces. Y cuando acabéis la 7ª vuelta, todo el ejército, los sacerdotes y todos los que habéis estado dando vueltas, vais a gritar con todas vuestras fuerzas y yo derribaré la muralla. Esto es una estrategia bastante absurda a ojos humanos. Bueno, pues a pesar de lo absurdo que era esa orden que Dios había dado, la obedecieron al pie de la letra. Por lo que Dios estuvo en medio de ellos, derribó la muralla, peleó por ellos y le dio la victoria a Israel. Pero vamos a leer ahora lo que nos relata estos versículos que os había dicho. Josué, capítulo 6, versículo 24 al 25, dice: o ya habían conquistado todo, dice, después prendieron fuego a la ciudad, porque Dios les había dicho que no podían coger nada de esa ciudad, porque era anatema, es decir, estaba maldito, y solamente podían coger todo lo que era oro, bronce, plata, para darlo al servicio de Dios. Lo leo: después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, es decir, la prostituta, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Esto es otra historia, ¿no? Josué antes de la conquista había enviado espías, y esta mujer los escondió y les salvó la vida. Así que Josué, al mando de las tropas de Israel, obtuvo una victoria aplastante, dado que de todos los habitantes de Jericó solamente quedaron vivos Rahab, una prostituta, y la parte de su familia que le creyeron a ella y estuvieron escondidos en su casa durante la conquista. Y quiero resaltar el caso de Rahab, porque fue un ejemplo de humildad, porque ella podía haberse venido arriba ante los ojos de su pueblo y podía haber delatado a los espías de Israel, pero ella humildemente les dio cobijo en su casa y les salvó la vida. A cambio de este acto de humildad, Josué le dijo que, o los espías le dijeron que pidieran lo que quisieran, y ella no pidió riquezas ni grandeza, solo pidió que le preservaran la vida a ella y a su familia, a la familia que estuvieran cobijados en su casa, cosa que Josué respetó y todo Israel respetó. Rahab, después de la derrota de su pueblo, siguió haciendo gala de su humildad, haciéndose una más del pueblo de Israel. De tal manera que ella llegó a ser una de las ascendientes del Mesías. Pero vamos a seguir adelante, y como consecuencia de la victoria tan abrumadora y aplastante que obtuvo Josué, quiero que leamos lo que dice el versículo 27. El versículo 27 dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Quiero resaltar las últimas palabras del versículo que dice: y su nombre se divulgó por toda la tierra.
Daros cuenta que no fue el nombre de Dios el nombre que se divulgó cuando fue Dios el que derribó la muralla y le dio la victoria. El nombre que se divulgó fue el nombre de Josué. Y eso tuvo un efecto devastador en Josué. Tuvo un efecto sumamente nocivo para Josué. Porque mientras Rahab hacía gala de su humildad, Josué se vino arriba con la victoria sobre Jericó, olvidándose de que quien había derribado las murallas y quien les había dado la victoria era Dios. Así que teniendo su corazón en lo más alto, pensó en seguir adelante en la conquista de la tierra prometida. Así que llegaron a una pequeña ciudad-estado llamada Hai. Y como era una ciudad pequeña, ¿qué hizo Josué? Pues vamos a leerlo en el capítulo 7, versículos 2 al 4. Josué, capítulo 7, versículos 2 al 4. Donde se nos relata lo que hizo Josué y todo el pueblo al llegar a Hai. Esto es lo que ocurrió. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid a reconocer la tierra. Hasta aquí ninguna novedad. Esto lo habían hecho en Jericó, que es cuando los hombres que habían sido enviados tuvieron que ser escondidos en casa de Rahab. Pero dice, ellos subieron y reconocieron a Hai. Al volver dijeron a Josué: que no suba todo el pueblo. ¿Para qué van a cansar a todo el pueblo si habían tenido esa victoria tan aplastante en Jericó? Se habían olvidado de que se habían vencido fue por la intervención de Dios. Dice que no suba todo el pueblo. 2,000 o 3,000 hombres tomarán a Hai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de los de Hai. Aparentemente, como os decía antes, Josué hizo lo mismo que antes de conquistar Jericó y envió espías para reconocer la tierra. Pero entonces, ¿por qué fueron derrotados? La respuesta, si leéis todo el capítulo 7, la respuesta más fácil, rápida y directa es echarle la culpa de la derrota a Acán y a su familia, porque habían desobedecido a Dios, tomando cosas de Jericó que Dios había prohibido. Pero si hacemos un análisis más profundo y realista de lo ocurrido, nos daremos cuenta que el causante de la derrota no fue Acán, sino Josué. Porque para conquistar Jericó, Josué no solo había prestado atención a los informes de los espías, sino que prestó atención a las instrucciones dadas por Dios para conquistar Jericó. Pero en esta ocasión, ¿a quién prestó atención Josué para conquistar a Hai? Como Josué se había venido arriba y se creyó muy fuerte, un gran militar, solo prestó atención a los informes de los espías y se olvidó de lo más importante: prestar atención a las instrucciones de Dios y obedecer en todo a Dios. Después de la derrota, entonces ya Josué, como se había caído del pedestal donde él mismo se había subido, después de la derrota, entonces Josué hizo lo que tenía que haber hecho al principio y buscó a Dios. Y Dios le reveló el motivo por el que él no había estado en medio de su pueblo, peleando por su pueblo y dándole la victoria. Si Josué no se hubiera venido arriba con la conquista de Jericó y hubiera consultado con Dios antes de atacar a Hai, Dios le hubiera advertido que no fueran a pelear contra Hai.
hasta quitar el pecado del medio de Israel. Y de esa manera, Josué se hubiera ahorrado la humillación de la derrota. Y lo que es peor, se hubiera ahorrado la muerte de muchos de sus soldados. No hay nada más peligroso que venirnos arriba y creernos algo cuando realmente no somos nada. Y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y el peligro no es lo que nos podamos perjudicar a nosotros mismos, sino el daño que podemos provocar con nuestra caída. Y por este peligro tan grande de olvidarnos que lo que somos lo somos por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos. Por eso el apóstol Pablo da dos advertencias muy importantes y necesarias para nuestras vidas, cada una de ellas a una iglesia diferente. La primera advertencia se la da a la iglesia de Roma y la podemos leer en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y la segunda advertencia se la da a la iglesia de Corinto y la podemos leer en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 10 y versículo 12. Vamos a leer primero la advertencia que Pablo le escribió a los cristianos de Roma en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Donde el apóstol Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada vez que nos venga la tentación de venirnos arriba, hagamos un alto en el camino y, como Dios dijo a través del profeta Isaías, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y si hacemos esto y miramos de dónde nos sacó Dios, rápidamente se nos bajarán los humos. Y no lo digo porque hayamos sido malas personas, humanamente hablando. Yo, por ejemplo, nunca fui una mala persona, pero soy realista. Mirando los estándares establecidos por Dios en su palabra y no comparándome conmigo mismo, soy, o era antes de haber sido rescatado por Dios, un esclavo del pecado. Un esclavo bien adornado y bien revestido, de tal manera que para la sociedad era una buena persona, pero delante de Dios era un sucio pecador, merecedor de la condenación eterna. Por lo que cada vez que me entran ganas de venirme arriba, o yo hago ese alto en el camino, llevarnos a la muerte, como dijo el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 12, donde el sabio Salomón dice: hay camino que al hombre le parece. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo les dijo a los cristianos de Corinto: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta advertencia de Pablo va dirigida a un problema mucho más sutil que el que tenía la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma había algunos que ya se habían venido arriba y tenían un más alto concepto de sí mismo que el que debían de tener. Pero esto no ocurría en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto lo que ocurría es que algunos cristianos creían estar tan firmes que no corrían ningún peligro. Y esto es otra forma de venirnos arriba, mucho más sutil. Porque creernos que estamos firmes y que no corremos peligro de caernos es por orgullo también, porque nos creemos autosuficientes para nuestra protección. Pero esta creencia es tan peligrosa o más que la de creernos más de lo que somos. Porque si nos creemos más de lo que somos,
Dios puede permitir cualquier circunstancia que nos haga poner los pies en el suelo, como le ocurría a Pablo. Pablo sabía del peligro que corría de venirse arriba por todas las revelaciones que había recibido de parte de Dios. Por eso a Pablo no le sorprende que Dios permita que un mensajero de Satanás lo abofetee para que le impida venirse arriba. Sin embargo, es más difícil combatir el hecho de que creamos estar firmes. Porque cuando creemos que estamos firmes, realmente estamos caminando al borde del precipicio y es más difícil evitar la caída. Este fue el caso de Pedro. Quiero que leamos en Mateo capítulo 26. Vamos a leer los versículos 33 al 35. Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35, donde Mateo nos relata lo que ocurrió poco antes de que prendieran a Jesús. Vamos a leer. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro creía estar bien firme. Aunque nadie de sus compañeros estuviera firme y cualquiera de ellos pudiera caer y escandalizarse y dejar a Jesús, él estaba tan firme que sería capaz de morir antes que negar a Jesús. Y a pesar de que Jesús le avisa de su debilidad y de su inestabilidad, de que estaba caminando por el borde del precipicio, como él se creía estar firme, no atendió las advertencias de Jesús. Y llegado el momento, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que Jesús le había dicho, que Pedro cayó. ¿Veis por qué decía yo que combatir el hecho de que nos creamos estar firmes es más difícil de combatir que el combatir tener un más alto concepto de nosotros mismos? Dios permitió que un mensajero de Satanás estuviera abofeteando a Pablo. Y de esa manera Pablo no se vino arriba nunca. Y nunca tuvo un más alto concepto de sí mismo que el que debía de tener, a pesar de todas las revelaciones que Dios le había dado. Sin embargo, aunque Jesús advirtió a Pedro de que se había venido arriba y que se estaba creyendo estar demasiado firme, cuando realmente estaba caminando por terreno resbaladizo, a pesar de que Jesús le avisó, Pedro no hizo caso hasta que cayó y se pegó el chapazo. Estas dos advertencias de Pablo que hemos visto son muy importantes para evitar venirnos arriba. Porque cuanto más arriba nos vayamos, más grande y más grave será la caída. Y si nos hemos venido arriba, la caída está garantizada. No es que a lo mejor caeremos o no. Si nos hemos venido arriba, la caída está garantizada. Porque como dije antes, en el Salmo 138, Dios dice que al altivo mira de lejos. Y si Dios no está con nosotros, porque nos está mirando de lejos, la caída está garantizada, como le ocurrió a Josué cuando intentó conquistar la ciudad de Jaén. Pablo dijo en su carta a los cristianos de Roma: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo quiero que pensemos un poco de forma negativa y le demos la vuelta a esta frase y la veamos del lado contrario, para que seamos más conscientes del peligro que de venirnos arriba. Y la frase que daría: si Dios no está con nosotros, ¿a quién vamos a poder resistir nosotros? Respondo yo mismo, porque no somos nada sin Dios. No vamos a poder resistir a nadie.
todo lo bueno que hay en nosotros, todo nuestro poder para vencer está en Dios, en nuestra relación con Dios. Porque cuando reconocemos lo que somos realmente y por tanto confiamos y descansamos en Dios, es Dios el que pelea por nosotros y nos da la victoria. Así que, ¿hay algún motivo para venirnos arriba cuando obtenemos alguna victoria en nuestra vida? Ninguno. Por tanto, hagamos un alto en el camino y no seamos como Pedro, que se creyó autosuficiente para estar firme, porque la consecuencia fue una estruendosa caída, de la cual Pedro nunca se hubiera recuperado si Jesús, después de resucitado, no hubiera tratado con él en la playa para sanar las heridas de su corazón. Nuestro corazón tiende al orgullo y a la autosuficiencia. Por eso debemos estar muy vigilantes en estas dos áreas que estamos viendo para no venirnos arriba. Porque si tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, o si estamos tan confiados que pensamos que estamos firmes, realmente estaremos caminando al borde del precipicio y seremos unos firmes candidatos a caer. Pero quiero terminar con un mensaje de esperanza. Quiero terminar diciendo que si hemos sido como Pedro y a pesar de las advertencias no hemos hecho caso y hemos caído, no desesperemos, porque Dios es grande en misericordia y de la misma manera que Jesús sanó el corazón de Pedro estando en la playa, Dios quiere sanar las heridas que la caída ha producido en nuestro corazón. Solo tenemos que reconocer nuestra caída y que hemos pecado y pedirle perdón y ayuda a Dios. Y Él perdonará nuestros pecados y extenderá su mano amiga y nos ayudará a levantarnos. Pero lo primero que debemos hacer, si queremos la ayuda de Dios en nuestra vida, es invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Porque de esa manera, si Jesús está en nuestro corazón, Dios estará en nosotros. Dios peleará nuestras batallas. Y como hizo Dios con Josué en Jericó, nos dará la victoria. Por muchas murallas, por muchos muros que haya en nuestro corazón, Dios derribará los muros y nos dará la victoria. Por eso quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Pero si ya invitaste a Jesús a entrar en tu corazón hace tiempo, pero un día caíste, también te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús entrar en tu corazón y que retome el control de tu vida y sane las heridas de tu corazón. Vamos a orar. Señor, en primer lugar, me vino ante ti, te pido perdón por mis pecados y te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas entrar en mi corazón. Te entrego el control de mi vida y te pido que tú puedas pelear mis batallas, que tú me ayudes a no tener un más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener y que tú me ayudes a no quererme estar firme, sino que siempre dependa de ti. Que siempre me acuerde que es por tu gracia y por tu misericordia que estoy en pie. Que es por tu gracia y por tu misericordia que soy lo que soy. Oh Dios, quiero pedirte perdón por todas y cada una de mis caídas, por todas y cada una de las veces que no he prestado atención a tus advertencias. Te pido que tú me perdones, que sanes las heridas de mi corazón, que tú me ayudes a levantar la mirada y tener mis ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Oh Dios, que desde hoy y para siempre tú reines en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Como os decimos siempre, si habéis hecho esta oración, no dejéis de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas.
y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y los miembros del cuerpo no podemos vivir de forma aislados, como llaneros solitarios. Pero si no has hecho la oración, no dejes de pasar el día de hoy sin aceptar a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, porque tal vez mañana sea tarde. E invita a Jesús a entrar en tu corazón. Y quiero pedirte también, si te parece bien, comparte este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible. Porque cuando el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el Señor Jesús. Un abrazo muy fuerte para todos nosotros. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, podéis visitarnos viniendo aquí a la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Las reuniones son los domingos a las 11 de la mañana. Y si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.giglofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .giglofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.